Nos vamos a marchar ahora en directo hasta la localidad zaragozana de Alpartir. Allí son fiestas y no podían faltar las vaquillas. Y en ellas, Alberto. ¿Cómo va la tarde, Alberto? Pues parece que va bien. De momento la tenemos soleada, tenemos vaquillas y tenemos una jornada muy buena para despedir este último día de los 6 de fiestas aquí en Alpartir. Me acompaña José Antonio, alias Machete, ¿verdad? Sí, Machete, un José Antonio que es igual. Vamos a lanzar nosotros el cohete en directo de la última vaquilla, de la primera vaquilla del último día de fiestas. El último día de fiestas. Tú, gajes del oficio, me decías que alguno has tenido con esto del cohete. Sí, con el cohete, pues es que me explotó un cohete y luego me cogió la vaquilla. Enséñanos que de verdad le ha cogido la vaquilla aquí a José Antonio, que Pero vamos. ha sido en estas fiestas, Tiramos el cohete, Alberto, para que dé comienzo la vaquilla. De acuerdo, estamos de acuerdo. Tiramos el cohete. Bueno, lo único, me voy a separar. Empieza, para que dé comienzo la vaquilla. Ana, yo me voy a separar un poco. Como ya le hemos Por si visto, no ha acaso. tenido mucha suerte con el cohete, ni tampoco con la vaquilla. Así que yo, a la barrera, que parece que es donde mejor se ve. Ahí está el sonido del cohete. Y enseguida, pues la vaquilla, La que la vamos a primera tener en estos momentos. Machete, ¿cuántos kilos tenemos la vaquilla? 350 por ahí. Ah, me creía que más grande. No, 400 no pesan, que no pesan a 325, una cosa ahí, 300. Pues entonces con esta vaquilla que va a salir en breves momentos de Toriles, tendríamos que salir, ¿no? No, salir no salgo, que en la cogida tuve cogida ya y no lleva el salgo más. susto. Vamos a hablar, Ana, también. Dime, Ana. No, que decía que Machete ya lleva el susto, que no creo que le queden ganas de saltar a la vaquilla. No, parece que muchas ganas no tiene. Además, mira, comienza a guerrera la vaquilla. La tenemos justamente aquí, a escasos metros nuestros. Madre mía, ¿con qué ganas ha salido? ¿Qué cuernos? Los pitones para arriba y movida la vaquilla. Ojo que estamos aquí con las chicas que han organizado de la comisión de fiestas. ¿Qué tal ha ido, chicas? Pues ha ido todo muy bien. Esperemos que a todo el mundo le haya gustado todo y que todo ha quedado... Tranquilo, ha sido la fiesta. Sí, tranquilo. Vuestras voces nos reflejan eso, ¿eh? Hombre, llevamos ya muchos días y estamos ya un poco cansadas. Me decíais que antes hoy solamente estáis aquí 5, pero que sois bastantes más. Ya han muerto las demás. Pues es que los demás, a saber tú dónde estarán. Bueno, tenemos a Ana por aquí también, aparte de las vaquillas. A ver estos chicos, si se les puede ver en un momento. Levantaros conmigo, chicos, para que se les vea. Porque aparte, la comisión de fiestas ha organizado un montón de cosas y eventos, como entre ellos una fiesta de disfraces, como estos chicos que les tenemos aquí disfrazados de mujeres. Hombre, claro. A unos les vemos rebosantes, como este chico por aquí, a otros menos escotados, pero antes erais más. Los demás se nos han cambiado ya, ¿o qué? Es que no se han atrevido ¿No se han atrevido a qué? a la tele. Ellos son un poco jóvenes venir para así por bajar la al tele. ruedo, ¿no, Alberto? ¿Cuál, perdona, Ana? Que son un poco jóvenes para bajar al ruedo con esta vaca, que la vaca es un poco grande para ellos. Sí, precisamente por ellos, precisamente también. Tienen una vaca especial por las mañanas, que es un poco más pequeña, a la que me figuro que sí que recortaréis vosotros. Salimos un poco, sí. Claro, hemos salido a torear a las vaquillas. Pero la de hoy es más grande, esta de la tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos, porque seguimos teniendo gente aquí en Alpartir que nos canta jotas, que nos compone al momento, como esta legión de jóvenes que tenemos por aquí. Muy buenas tardes, caballero. Con bandurrias, ¿con esto qué es? La laúd. Un laúd y una guitarra española. Y Ventura, ¿qué tal, caballero? Bien, ¿y tú? ¿Usted cómo le definiríamos? ¿Como cantador? No, simplemente que tengo muy buen humor y nada más. Y que soy nieto del tío comediante. Y me decía que nos iba a cantar una jota en directo. ¿Cuál? La primera, y luego nos hace la del programa. La del Ebro. ¿Cómo sería la primera, la del Ebro? La del Ebro. Ya la cantamos. Sí. Y que se llama transfusión. Y ahora para cerrar, si nos puede hacer el versillo que nos había dejado usted también. Porque Ana nos había compuesto en tan solo un minuto. En tan solo un minuto nos había compuesto Que saca la una, ¿se puede chuleta. decir jota o frase? No. ¿Cómo sería? A ver, cántenosla. Frase, no. Frase. Hoy ha venido al Partir Aragón Televisión. Todos estamos contentos porque Aragón en abierto se ve en todo Aragón. Y eso Bueno. cantado en jota, si ya nos lo haría, vamos, tremendo. nosotros lo celebramos, Pues como puedes Alberto. comprobar, Ana, muy buen ambiente tenemos por aquí, la vaquilla, todavía algún joven que en este último día se anima a realizar recortes. Último día de fiestas, aquí, en Alpartir, en Zaragoza de fiestas. Gracias, Alberto.